Aristóteles Núñez, esto que nos comenta y que se remonta un poco al pasado, da la cuestión de preguntarle, bueno, las problemáticas que pudiéramos tener en el México de ahora han cambiado, son las mismas que en el pasado. ¿Cuáles podríamos considerar que sean las primordiales problemáticas que hay que atender, aparte del tema de las instituciones? Mira, es dependiendo de José Luis, de a quién te dirijas, porque si tú platicas con personas que tienen unos 50 años de edad, 60 años de edad, van a decir que ustedes viven en la abundancia. Ustedes, los jóvenes, viven en la abundancia. Y ustedes dirían que no. Ustedes, no es cierto. No, sí es cierto. Es más, yo tengo 47 años, pues yo les digo, yo no tuve televisión a color hasta los 21 años de edad. Yo accedí a mi primer disco láser, a este CD, a los 22 años de edad. Yo escuchaba música hasta los 21 años de edad, escuchaba música en una grabadora, se llamaba videograbadora, así de pequeña, de marca Panasonic, en una economía cerrada, y entonces esa videograbadora se compraba a alto precio o se compraba en la Fayuca de contrabando, porque era economía cerrada. Si los productos que venían de otros países eran muy caros. Entonces, dependiendo de la generación a quien te dirijas, ¿estamos peor? No creo. Solo que nuestro nivel de exigencia es mayor al que se tenía antes. Desde ese punto de vista, en todo relativo, sí creo que hay una insatisfacción mayúscula ahora comparada con la que tenían las generaciones pasadas. Pero las generaciones pasadas no tienen esta comodidad que hoy tienen ustedes. No la tienen. No acceden a ella. Hoy no es que sea fácil acceder al estudio, es que hoy tienes muchas ofertas para estudiar. Puedes estudiar hasta en línea. Y antes no teníamos, nos teníamos que trasladar de un punto donde no había universidades, donde no había preparatorias, a donde sí las había. Y eso ya implicaba un costo social para la familia, un sacrificio de los demás hermanos. Sí llegó a haber generaciones en las que decía, oye, pues hay 3 hermanos aquí, pues va a estudiar uno, y de preferencia que estudie el hombre. Así pensaban las generaciones pasadas. Hoy no. Es más, hoy, en una reivindicación del valor que tiene la mujer en nuestra sociedad, y qué bueno, hoy la mujer levanta la mano y se sale de la casa a estudiar y busca cómo arreglárselas para estudiar. Entonces no es que estemos peor, sino que el nivel de exigencia que tiene hoy un segmento de la sociedad es mayor al que se tenía antes. ¿Por qué? Porque muchas cosas se han dado fácil y cómodamente comparada con las generaciones anteriores. No teníamos teléfono, no teníamos televisión, no teníamos acceso, muy poca gente compraba un periódico porque buscábamos aprovechar ese recurso para comer y para andar comprando un periódico. Ni revistas, ni este tipo de cosas. Había una gran parte de la sociedad que no viajaba. Si usted dice, oye, ¿cuáles eran mis vacaciones? Mis vacaciones era subirme en un camión de Ciudad Altamirano a la Ciudad de México, un flecha roja que venía hecho la raya, de la Ciudad de México a Córdoba, Veracruz, una U que olía muy mal. Todavía. Bueno, no lo sé. Todavía. Y mis vacaciones era el de poder disfrutar y tener el cierto privilegio. Mis vacaciones era ganarle a mi hermano el asiento de la ventana para poder ir viendo un panorama tan rápido de lo que era nuestro México así. Esas eran mis vacaciones. Hoy ustedes no. Hoy ustedes agarran la mochila y se van a conocer un pueblo, se van a conocer la playa con una inseguridad que antes no teníamos. Pero aún así se salen ustedes al lugar. Se van en grupo, se comparten gasto, disfrutan, a veces se pierden en el alcohol. En el caso de nosotros, pues no alcanzaba ni para el alcohol. Pero lo que quiero decirles es nuestro nivel de exigencia anterior en las generaciones pasadas con las de ahora es muy diferente. Entonces dependiendo de la generación a que te refieras, no es que las cosas estén peor. Lo que pasa es que tenemos niveles de exigencia diferentes. Hoy, con la facilidad de acceder a muchas otras cosas, sí vemos que nos debe la sociedad, que nos deben los vecinos, que nos deben los gobiernos, muchas cosas en las que podríamos tener un mejor nivel de vida, y no lo tenemos. No lo tenemos. Bueno, hablando de las problemáticas que enfrenta nuestro país, una de ellas sabemos que es la seguridad.
¿Usted considera que es posible hablar de erradicar la violencia y la impunidad actualmente? Sí, sí es posible, Katia. Mira, creo yo que hemos equivocado y errado el camino. Y cuando digo hemos, es porque creo que debemos incluir a la sociedad. La sociedad ha sido muy poco partícipe en las soluciones del problema de la delincuencia. Separemos un poco el tema del crimen organizado de esa delincuencia organizada que tiene que ver con la parte de drogas, que ha existido en México, yo creo que por lo menos unos 50 años, a veces oculta, clandestina, subestimada, pero allá ha estado. Respetando esos negocios, no sé si con acuerdos de gobiernos o no, pero ahí estaba, siempre estaba. Hablemos de la delincuencia cotidiana, la que es el robo en el pecero, la que es la extorsión o el secuestro express, la que es el robo en el celular en el periférico, el asalto en tu casa, un poco la violencia que se da entre la familia, la violencia familiar, un poco la violencia que se da en las escuelas. Veamos ese tipo de actos de delito o delictuosos. No hemos sabido ayudar y no lo hemos sabido corregir porque no hemos sabido entender que esa es una descomposición de nuestro tejido social. Si no se trata de tener más policías, no se trata de decir, oye, es que ahora hay más delincuencia, oye, hay más robos que antes. Sí es cierto, pero tenemos que reconocer cuál es la causa. Y la causa es que hay una descomposición del tejido social. Y cuando digo descomposición del tejido social, es que hay muchas personas, que hay que entenderlo sin justificar a los ladrones o a los pillos, que no tienen ni qué comer, que tienen nulas alternativas para salir adelante, que no hemos creado los empleos, ni a ellos les hemos dado las capacidades productivas, y en la desigualdad y en el contraste que hoy se tiene social, de que muchos no tienen nada y muy pocos tienen todo, no puedes llevar más allá a la sociedad a que pueda delinquir. Entonces tenemos que entender que esa es una consecuencia de la descomposición del tejido social. Si logramos entender eso y empezamos a corregir ese tejido social, empezaremos a disminuir la delincuencia. No se trata de más policías, ni de C4, ni de C5, ni se trata de más cámaras de vigilancia. Se trata de empezar a generarle alternativas a quien hoy encuentra la única para delinquir, encontrarle en el desarrollo de sus capacidades productivas una oportunidad de empleo bien pagada. Si no, no lo vamos a corregir. ¿Eso pasaba antes? A este grado no. No, Katia, esto no pasaba antes. No había tanto secuestro, no había tanto robo. Es más, hay algunas provincias en México que eso no sucede. Hay algunas todavía que no sucede porque la gente vive en paz, porque de alguna manera tiene ingreso o tiene empleo. Y eso creo que es algo que tenemos también que capitalizar nosotros y sensibilizarnos. Si queremos corregir el problema de la inseguridad y la delincuencia, lo que tenemos que hacer es empezar a recomponer el tejido social, empezar a generarle oportunidades y alternativas a quien hoy tiene hambre o quiere un ingreso o que tiene a alguien enfermo y quiere aliviarlo y no tiene los suficientes recursos para sobrevivir. Déjeme enlazar con la pregunta que hizo Katy con la anterior para llegar a esta tercera pregunta. Nos había comentado una parte que un sector de los jóvenes vive en abundancia, ¿no? Les había hecho el porqué, y pareciera que, con lo que nos comenta, pues hay otro sector de la ciudadanía que no vive en esa abundancia, ¿no? Por el tema de la descomposición del tejido social. Esas diferencias podríamos atribuirles a una cuestión, a un modelo económico que tanto han dicho algunos políticos, ¿no? Que es el famoso neoliberalismo, a él hay que echarle la culpa. ¿O cómo entender ese factor económico, ese desarrollo que lleva el país en un modelo? ¿Es ese factor que no lo creo, José Luis. Mira, porque no parece ser un problema solamente de México. Creo que es un problema de América Latina. Brasil tiene... Hay algunos países en Sudamérica que tienen mayor nivel de delincuencia que México, incluso en Centroamérica, o de inseguridad. Entonces, no necesariamente es el modelo económico. Hay países que son emblemáticos, donde el orden y el cumplimiento de la ley impera, pero porque tienen una historia reciente de provenir, por ejemplo, de una dictadura, y principalmente militar. Entendamos Chile, y donde hubo un régimen por muchos años que logró poner orden incluso económico.
En ese sentido, somos diferentes. Sin embargo, en las razones que han llevado a los países a estar donde están, sin embargo, en muchos todavía sigue habiendo delincuencia e inseguridad. Y sigue habiendo ese descontento o hartazgo social y también esa insatisfacción de la sociedad, esa exigencia de la sociedad. No es un tema de modelo económico. Yo creo que es un tema, sí juega es un factor importante, pero no creo que sea el más importante. Es un tema de que nosotros tenemos que creer que podemos hacer diferente las cosas. Y no solo en la parte económica. O sea, si en casa, en el hogar, los hijos o la familia no se lleva bien, pues vamos a tener problemas, o estamos hacinados, o estamos amontonados, y si la comida no alcanza para todos, estoy hablando de manera metafórica, pues lógicamente es que algunos estén descontentos y algunos estén inconformes. Y ese inconforme lo primero que hace es arrebatarle el pan al hermano, en broma, en juego, lo que sea. O esperar a que crezca para quedarse con el suéter o con la playera o con la camisa. Sí, eso sucede. Y eso también sucede en los países. O sea, hay ciertos segmentos y subconjuntos en la población que no tienen las mismas condiciones. Y menos este país. Este país es un país desigual, con mucha desigualdad. Y eso genera que en esa desigualdad se generen estas crispaciones también de la sociedad y que se genere ese descontento. Sin embargo, somos un país de muchas oportunidades, tienes libertades. Sí, es un país de libertades, de muchas libertades, que no las hemos sabido canalizar. Miren, nosotros, en lugar de ofrecerle un apoyo o estímulo económico a quien emprende, de manera racional lo hacemos de manera con una complicidad y de alguna manera inducimos incluso al fracaso. ¿Quieres empezar un negocio? Los pocos estímulos que da el gobierno te los da de inicio, es decir, te apoya económicamente a fondo perdido, los pocos que te da te los da así. Cuando en otros países dicen no, tú empiezas y si quiebras, entonces te repongo una parte para que vuelvas a empezar. Ahorita está de moda en México, pero hace 40, 50 años estuvo de moda en Europa, el modelo de educación dual, donde ustedes estudian 3 días y trabajan 2, o estudian 4 días y trabajan 1. Y ese uno empieza a insertarlos en la vida productiva del país, empiezan a entender lo que está pasando desde el punto de vista de la capacidad productiva y empiezan a aportar al Producto Interno Bruto. Y eso no es un tema económico, es un tema también de educación, de cultura, de valor. Entonces, esos son varios factores. Miren, si ustedes revisan los datos de cuál es la población económicamente activa en México, y se dan cuenta que somos como 54 millones de mexicanos. Pero somos 122 millones de mexicanos en este país. Y de esos 122 millones de mexicanos, 35 millones de mexicanos son menores de 15 años. Son como 33 millones. Entonces, ¿dónde están los demás? Es una capacidad ociosa. Y eso no tiene que ver con el modelo económico. Simplemente no quieren trabajar, no quieren producir, no aportan al Producto Interno Bruto. Entonces, ese no es un tema necesariamente económico, es un tema también del comportamiento social. Es un tema social. No es el factor económico el que nos ha llevado a la condición en la que estamos, yo creo que no. Es un fenómeno multifactorial. Yo creo que en tanto el mexicano no cambie esa ideología o esa mentalidad de ser un receptor de un sistema paternalista, dame, y si no me das, tomo, y empiece a producir, va a ser muy difícil cambiar esto, aun cuando traigas un muy buen modelo económico. Sí tienes que hacer un giro en la sensibilidad y la mentalidad de las personas para decir, deja ese sistema paternalista, empieza y aprende a que todo tiene un costo. No solo fíjate, si nosotros hiciéramos, ¿cuál ha sido la otra oferta? Si nosotros diéramos apertura a que viniera la otra oferta de empezar a entregar recursos a través de programas sociales, porque la gente es pobre, porque la gente lo necesita, porque la gente está insatisfecha, no va a haber recursos que alcancen. Es irresponsable. Eso no lo hacen no lo hacen de manera programática, estructurada, sino temporal en otros países. Ponte a trabajar.
ponte a producir para que te vaya bien. El Estado es el menos interventor en ese sentido. Y entonces es desregulador. Ponte a trabajar, te doy la oportunidad de que trabajes y que produzcas y que le vendas a tus conciudadanos. No estés esperando que yo te dé. Sin embargo, es la mentalidad que tenemos, porque hemos tenido un sistema paternalista pues de siempre. Entonces, o cambiamos la mentalidad, o aquí van a venir modelos económicos, los que quieras, y no van a funcionar. Habrá unos irresponsables que puedan hacer que nos vaya peor. Uno no cree, pero sí, pueden venir épocas peores. Se lo dice a Juan para que lo escuche Pedro. Para que lo escuche, se lo digo a Juan para que lo escuche, se lo digo a José Luis para que lo escuche Andrés. Ya que tocamos este tema de la mentalidad, ¿considera usted que esta es la principal razón por la cual la economía mexicana se ve tambaleada? No. La informalidad no lo es. Mira, según los datos de INEGI, la informalidad aporta al Producto Interno Bruto entre 24 y 26%. La informalidad en la economía o la economía informal, eso es lo que equivale al Producto Interno Bruto. Y la formalidad aporta el otro 76%, 74%. Eso significa que quien es formal es 2 veces más productivo que un informal. Pero si tú revisas también los datos de cuántos son los ingresos promedio que tiene un informal en México, son menos de 6,000 pesos al mes. Entonces tú dices, oye, si esos 6,000 pesos al mes, por alrededor de unos 25, 26 millones de mexicanos que están en informalidad, los grabaras y pagaran impuesto, de alguna manera el IVA sí lo paga, pero digamos el ISR, no le das la vuelta a la economía, ni a la recaudación de este país. Pero entonces empiezas a entender qué pasa con la informalidad. En la informalidad hay muchos mexicanos que no han logrado migrar a la formalidad por una sencilla razón. Porque se da la conjunción de esos factores de paternalismo en el que dices, sí puedo poner un puesto ambulante aquí, o sí puedo empezar a vender de manera clandestina un producto, o sí puedo dedicarme a replicar discos, o ahora USBs o memorias con música, porque es muy sencillo y hay alguien que los compre. Y entonces estás viendo la confabulación de cierta parte de la sociedad en alimentar esa informalidad. Y esa informalidad le cuesta al país también porque ellos necesitan atención en salud y también en educación y no contribuyen a ello. El IVA que pagan es muy poco, porque su ingreso es muy poco. La informalidad es una consecuencia, no es una causa. Si la informalidad, al igual, antes de llegar a ser delincuente, eres informal. Si la informalidad también se ataca con alternativas de empleo, con desarrollo de capacidades productivas, con una mejor canalización del emprendimiento, podrías encontrar dentro de la informalidad a los grandes empresarios de México del futuro. Es decir, la mayoría de los grandes empresarios empezaron informales, pero dieron el paso a la formalidad y a hacer crecer su negocio. Y entonces otra vez llega la mentalidad del mexicano, y te está yendo bien y sigues siendo informal. Si te está yendo, les doy un ejemplo, miren, para ustedes jóvenes. Starbucks. Venga. Starbucks, la primera tienda de Starbucks fue en 1971 en alguna ciudad allá en Seattle, en Estados Unidos. Era un expendio de venta de café, molido o en grano. No vendían el café para tomar. Era un proveedor de materia prima para hoteles, bares o restaurantes. Y en esos hoteles, bares o restaurantes se procesaba ese grano, se molía para servir café a los comensales o a los clientes. 71. Es decir, así nace Starbucks en 71. En 1982, el dueño de Starbucks contrata a un gerente de menudeo, de un retail le llaman ellos. Contrata a un gerente, ese gerente al año siguiente viaja a Italia y en un recorrido que hace en Italia encuentra las cafeterías. Él le llama los coffee house. Empiezan a encontrar cafeterías donde se prepara el café y se le vende al peatón, al público, y se le vende preparado. Y entonces regresa y le dice a su patrón, dice, oye, vamos a poner cafeterías. No solo hay que vender el café como materia prima, podemos poner cafeterías. Y el patrón
pone una cafetería que se llama Starbucks. Y ahí nace el café latte, marca registrada. En 1984, este joven, al ver que su patrón no encontró la oportunidad o el nicho de negocio de poner cafeterías y sí seguir vendiendo solamente la materia prima, él decide hacer una iniciativa, es decir, yo pongo las cafeterías y tú me surtes el café, nos va a convenir. Tú vendes más café y yo vendo café, pero vendo al público. Es más, no choca el negocio. Y empieza a poner cafeterías y les pone un nombre distinto, creo que se llamaba Il Giornale. Un poco con la idea de lo que había visto en Italia. Y empieza a poner las sucursales de venta de café al público para consumo directo ya, consumo final. Y Starbucks sigue vendiendo materia prima. Pasaron 3 años, cuando este joven regresa y le dice a su patrón anterior: te compro la empresa. Y le hace una oferta tan importante que le compra a Starbucks, a su dueño anterior, a su patrón. Y se queda con la marca y se queda con la proveeduría de la materia prima. Y estoy hablando de 1987, apenas 16 años después de que nace Starbucks. Y apenas 4 años, 5 años después de que 4 años después de que este cuate conoce el concepto de cafeterías en Italia. Y ustedes dirían, oye, pero es que Starbucks es natural. No, ustedes nacieron con Starbucks, pero aquí no había esas cosas, no había cafeterías. Hoy abundan las cafeterías, pero antes no había. Bueno, había algunas que te voy a platicar cuáles, porque esa es un poco la lección. Este cuate tuvo entonces la visión de poder formalizarse, de crecer y de empezar a vender un producto a la sociedad. Llegó a tener más de 16,000 tiendas en el mundo. Como no tenía suficiente capital, lo primero que hizo fue repartirle a sus empleados parte de la empresa. Oye, te voy a pagar con acciones, pero necesitamos hacer esto. Como no te puedo pagar más sueldo, te voy a hacer partícipe de la sociedad y crezcamos todos. Y después de tener ya una fuerza en ventas y de ingresos, sale a la bolsa para recoger dinero del gran público inversionista y engrandecer su empresa. Y es así como Starbucks llega a tener más de 16,000 sucursales en el mundo. Nosotros tenemos una cafetería que tiene más de 100 años en México. Está en Veracruz. Se llama La Parroquia. ¿Por qué los señores de La Parroquia? En 1930, en el 40, en el 50, en el 60, en el 70, o cuando Starbucks empieza, ¿por qué no pusieron una parroquia en Nueva York? Otra en París, otra en Frankfurt. ¿Por qué no hicieron el concepto de franquicia? ¿Por qué no? ¿Por qué se quedaron con la parroquia en Veracruz? Tienen un café de altura en Coatepec, en Huatusco. Tienen un buen café. ¿Por qué no hicieron el lechero marca registrada? Ustedes saben, el frappuccino es marca registrada de Starbucks. Antes no había frappuccinos. Eso fue Starbucks. El frappuccino es marca registrada de Starbucks. El café latte es marca registrada de Starbucks. ¿Por qué la parroquia no lo hizo? Es un tema de visión. Y entonces muchos de nuestros informales no tienen esa visión. Oye, si ya te está yendo bien en informalidad, da el siguiente paso, empieza a generar empleos, formalízate, pero además multiplica. Y aquí podemos ver taquerías y podemos ver restaurantes de muy buena calidad y de mucha gente, pero no han franquiciado. ¿Por qué? Es un tema de mentalidad. Entonces, la informalidad la informalidad no es una causa, es una consecuencia. Y que también está afectada por esa visión o esa mentalidad que tenemos los mexicanos, a veces de vivir en una zona de confort, de no salir adelante. ¿Por qué no hicimos? ¿Por qué no tenemos un lechero en Nueva York? En la quinta, en la sexta, en la séptima avenida. ¿Por qué no? ¿Por qué Starbucks sí? ¿Y por qué el café de Veracruz no? ¿Por qué no? Porque no les alcanzó a las familias. Y ya hay 3 generaciones en esa familia y hasta hace poco empezaron a franquiciar. Y tú vas a la franquicia y dices, esa no va a salir adelante. Por el concepto que crearon, hay que invertir, hay que participar. No, aquí queremos ganar. Al primer año queremos tener utilidades. Es un tema de mentalidad. ¿Nos duele? Sí. Pero esa es parte de lo que nos ha sembrado un sistema paternalista también. Y un conformismo, una zona de confort en la que vivimos los mexicanos. Y como esos debe haber muchos ejemplos. Estudien la historia de Daniel Espinosa. Ustedes no lo saben, pero se los digo.
¿Vieron la película? A lo mejor todavía no nacía, no me acuerdo cuándo fue esa película, en 97 creo que fue, el Titanic, pero la han visto. Hay una chica muy guapa que es la protagonista del Titanic y que está en algún momento siendo dibujada o pintada por Leonardo DiCaprio. Y lo único con lo que la chica se queda en su desnudo y en su pose es con un collar. Estudien la historia de ese collar. Ese collar lo hizo un mexicano, de Tasco, Guerrero, que hoy es uno de los diseñadores y productores de plata, de diseños de plata más importantes en el mundo. Pero además rompió un paradigma, porque la mujer mexicana no apreciaba el producto de la plata, apreciaba más el del oro. Y él desarrolló, aún contra esa tendencia de mercado en México, desarrolló muchos productos de plata que empezaron a conquistar a algunas celebridades en el mundo. Y entonces los productos de este señor los tiene Madonna, los tiene Jennifer López, los tiene muchas mujeres artistas en el mundo, tienen sus productos. ¿Por qué? Porque tuvo la visión, porque aprovechó el tiempo para prepararse y salir a un mercado. Y hoy tiene alrededor de 94 boutiques en el mundo, en las ciudades más importantes de Europa y de Estados Unidos. Y tiene alrededor de 400 puntos de venta. Seguramente empezó informal, pero hoy tiene un emporio. Daniel Espinosa se llama. ¿Por qué no? ¿Por qué los demás mexicanos no? ¿Por qué? Es un tema de visión, de mentalidad. Entonces no es la informalidad el problema o la causa de lo que nos pasa en México y de que la economía esté así. Es una consecuencia de varios factores, multifactorial, pero también con una dosis o un ingrediente de que el mexicano dentro de la informalidad tiene una zona de confort. Aristóteles Núñez, en lo que nos comentaba de la economía, de la economía informal, formal, pues cuando se hace esa transición a lo formal, en algún momento de estos negocios se topan con el SAT. Y toquemos el tema del SAT. Usted fue jefe del SAT hace algún tiempo, pues a la distancia, ¿qué reflexiones hace ya que no está ahí en el SAT? ¿Qué retos se enfrentó en ese tiempo que estuvo ahí en un lugar seguramente muy complejo? Mira, José Luis, sí es cierto que te topas con el SAT. Es más, yo emprendiendo apenas en marzo me encuentro con el SAT y dice, sí, hay muchas cosas que hacer y superar. La que no podemos obviar u omitir es pagar impuestos. En la génesis, pagar impuestos nutre o dota de recursos a la sociedad. Y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo porque si no, entonces sería muy difícil mantener los servicios públicos, aunque malos, los baches de inseguridad, el tema de la educación, el tema de la salud pública, las enfermeras, los maestros, los policías, etcétera, etcétera. Pues de alguna manera se les paga. Y se les paga mal. Y quieren que se les pague bien, pues tenemos que pagar más impuestos. Pues no nos gusta pagar más impuestos, bueno, pues tampoco a mí me gusta pagarle muy poco al policía, o a la enfermera, o al médico, o al maestro. Pero yo les podría pagar mejor a ellos si pagan más impuestos. Es un uso efectivo del recurso para fines sociales, en beneficio de la propia sociedad. Pero aquí entramos al tema de qué es primero, si el huevo o la gallina, y dicen, no, pues primero quiero los servicios y después te pago. Es muy difícil eso. Pero entonces sí tenemos que pagar impuestos. Nos enfrentamos efectivamente en eso de empezar a emprender o de pasar de la informalidad a la formalidad con ese frente que son los impuestos. Son inevitables y tenemos que acostumbrarnos a que es algo que tenemos que hacer. Informales y formales. Tenemos que pagarlos. ¿Cuál fue el reto en el SAT, José Luis? Llevar a la institución a la vanguardia tecnológica. El de aprovechar los medios tecnológicos que ya existían para poder hacer una gestión más eficiente. El de poder hacer más sencillo y simple el cumplimiento de las obligaciones, pero sobre todo el de generar una percepción de riesgo. Te tengo bien vigilada. Sé dónde vuelas, sé qué compras, sé cuántas tarjetas de crédito tienes, sé cuáles son tus hábitos, incluso puedo georreferenciar tu patrón de consumo, sé cuánto ganas, sé cuánto pagas. Sé muchas cosas. Y entonces esa percepción de riesgo hace pues, que tengas que pagar. Era más fácil, incluso por economía procesal, era más fácil generar esa percepción de riesgo e incrementar la recaudación que poniéndole un auditor a cada contribuyente.
Y ahí ayudó mucho la tecnología. Y esa tecnología hoy está dando frutos, porque así como permite a la autoridad fiscalizar a los contribuyentes, también permite simplificarle los trámites. Y hoy tienes declaraciones prellenadas. Eso no era posible hace 15 años, hace 20 años, inimaginable. Hoy tienes devoluciones muy rápidas, eso era inimaginable. Hoy tienes en el radar una radiografía perfecta del ingreso y del gasto de los contribuyentes, y eso antes no era posible. Hoy tienes toda la información de las compras en México, de las facturas electrónicas, en la nube, a disposición de la autoridad para ciencia de datos. Eso antes no era posible. Y eso solamente con tecnología. Entonces, el gran reto del SAT era saber aprovechar las herramientas tecnológicas para eficientar su gestión sin gastar más, sin incrementar la plantilla de personal y sí controlar más contribuyentes. Yo creo que allí ha habido una muy buena gestión de parte del actual jefe del SAT. Ha empezado a materializar y a cosechar muchas de los frutos de las semillas que se sembraron en el 2000, en el 2006, en el 2008, en el 2010. Licenciado, ¿algo que le haya faltado por concluir en el SAT? Yo creo que hay todavía muchos trámites que no se lograron simplificar y otros que se tenían que eliminar. Les digo, por ejemplo, la DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Esa es una declaración que ya no es necesaria. Hizo falta también incrementar el uso de los medios electrónicos. Me refiero a medios electrónicos, por ejemplo, aprovechar y enlazar todas las transferencias vía SPAY a los pagos que se hacen a través de las transacciones comerciales. Hizo falta también el de lograr que se materializara la contabilidad electrónica fiscal, que afortunadamente ya lo están haciendo, pero creo que eso hizo falta, el de poder decirle al contribuyente que su contabilidad fiscal la iba a hacer el propio SAT, porque la célula informativa de esa contabilidad son las facturas electrónicas o los CFDIs que le llaman, y con eso puedes construir la contabilidad. Y entonces empiezas a descargarle una serie de trámites o de obligaciones de hacer al contribuyente que hoy se enfrenta a la informalidad, a la formalidad, o que quiere emprender. Pero si tú ya no te preocupes de la contabilidad, tengo perfectamente cuánto ingresas, cuánto gastas, voy a clasificar y a categorizar cada uno de esos conceptos para saber qué es cero, tasa cero IVA, qué es 16, qué es exento no objeto, qué sí son ingresos acumulables, cuáles son deducibles, para poder yo determinar cuál es lo que tienes que pagar, para que te pueda hacer la propuesta y tú puedas pagar. Eso está a la vuelta de la esquina, eso es lo que hace falta, creo que era un tema de tiempo. Y una gran tarea que quedé pendiente y que es una deuda que yo traigo muy profundamente en mí, es que no logré incrementarles el nivel salarial a 37,000 empleados. No pude mejorarles el sueldo a los compañeros del SAT, cuando para mí hubiera sido una de las mayores satisfacciones, porque creo que han hecho un gran trabajo. ¿Regresé el SAT? No. Así de plano. Son ciclos, ya se cumplió el mío, miren, luego dicen que hay tantos ninis en México. La culpa es de que uno no quiere dejarle los espacios a las nuevas generaciones. Hay nuevas generaciones que traen muchas buenas ideas de oportunidad en todos los ámbitos, miren, en la política, en la economía, en la parte social, en la parte pública, en la parte de la cosa pública, de la función pública. Demos la oportunidad a los jóvenes. Si no, entonces pues, alguien se aferra a un cargo, ya no tiene ni la capacidad intelectual, ni la capacidad física, ni el tiempo, ni el mismo entusiasmo, ni la energía. Demos chance a los jóvenes. Si no, vamos a seguir teniendo muchos ninis y a veces eso no es sano. Yo creo que sí, algunos se niegan a dejar sus cargos, que se creen vitales para el país, fundamentales, y la verdad es que si así fueran, el país sería otro. Pero conozco algunos casos que tienen 30 o 40 años siendo servidores públicos y no han girado de primer nivel y no han girado este país. Pero ahí se aferran. No, yo creo que no. Yo creo que déjenme emprender en la privada, si no me va bien me voy a retirar
Algo que todo mexicano aspira es pues a tener una vida digna terminal, y a mí me gustaría estar cerca del mar, comer del mar, vivir del mar, a ver si se puede. Entonces, como dicen por ahí, se daría por muerto en los temas gubernamentales, en el tema político. Sí, tendría que suceder una serie de cosas para que yo pudiera regresar a la cosa pública. En primera, tendría que ser un reto profesional muy muy fuerte. Segunda, que no existieran condiciones ni requisitos para poder desempeñar tu función pública con libertad y con mira y con visión, que no te detengan. Y otra, que a mí en lo personal me dé satisfacción. Si no, no. Y ahorita, si ustedes me preguntan, no, ahorita no. ¿Estoy desencantado? Sí, sí estoy desencantado. ¿Por qué? Pues porque lamento que muchos o son muy malos comunicadores y hacen bien las cosas, pero son muy malos comunicando, y otros hacen muy mal las cosas y son cínicos y descarados. Y hay otros que sí hacen bien las cosas y desafortunadamente están controlados. Entonces, en ese ambiente, en ese entorno, yo no juego. ¿A usted lo detuvieron? ¿No lo dejaron trabajar? No, fíjate, pero antes de que me detuvieran me salí. Sí me dejaron trabajar, con mucha pasión y entusiasmo desempeñé el cargo, muy contento, con un gran equipo de trabajo, sobre todo capital humano. No me detuvieron, pero antes de que me detuvieran tuve que salir. Ya lo olía por ahí. Pues mira, siempre un cierre de administración no es tan fácil, no es tan sencillo, y además mi jefe estaba saliendo en una condición en la que yo nunca lo había visto, un momento emocional para él muy importante y también para mí, entonces salimos juntos. Bueno, ya nos platicó de una de las que hubieran sido, una de sus más grandes satisfacciones que le faltó por culminar, pero seguramente sí hubo varias de las cuales sí pudo pues concluir. ¿Cuáles son o de qué se siente más orgulloso de haber realizado en el SAT? Mira, cuantitativa. La recaudación tributaria en este país en el 2012 representaba 8.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. En 2015, 13.4. En 2016, de los cuales yo trabajé prácticamente 9 meses, 13.5. Es decir, 5 puntos porcentuales del PIB en menos de 3 años. Nadie más. Nadie. Eso lo hizo el SAT con 37,000 empleados, pero ningún otro país lo ha logrado. Segunda, en términos cualitativos, el de poder lograr una conexión con un equipo de trabajo donde todos nos sentimos parte, con orgullo y con pertenencia, de haber mostrado al servicio público que sí era posible hacer una gestión eficiente, aún ingrata. Cobrar impuestos no es fácil y pagarlos menos, aún ingrata, impopular. Si tú no lo sabes, te lo digo, pero si tú investigas tantito cuáles de las marcas, no sé si ahorita haya bajado, pero hace algunos años, si tú revisas cuál era de las marcas mejor posicionadas o más conocidas o populares en México, la única marca de gobierno que figuraba entre las primeras 7 u 8 marcas, estoy hablando desde Coca-Cola hasta Apple, etc., estas marcas que son muy muy famosas, Google, la única marca de sector público que estaba dentro del ranking de los 10 era el SAT. Es decir, sí se creó una atmósfera, primera, de respeto, sí, de temor, de disciplina y de eficiencia en una institución pública. Y eso, en la parte cualitativa, haberle dejado a más de uno de los compañeros del servicio público, no de ahorita, sino de administraciones pasadas y también los de hoy, una muestra de que se puede hacer un ejercicio eficiente de la función pública cuando te lo propones, cuando tu propósito es servirle a la sociedad bajo el mandato de la ley. Y yo creo que esa es para mí en lo personal, una de las grandes satisfacciones de haber participado en esta administración del presidente Enrique Peña Nieto. Aristóteles Núñez, se nos fue volando el tiempo, ya nos pasamos de hecho del tiempo establecido. Déjenos concluir la conversación preguntándole, bueno, pues ya nos ha hablado de este paso, de este siglo que inició, que concluyó ahora en esta etapa en la que se encuentra usted. Pues bueno, ¿qué sigue para el país en un momento donde ya va a concluir precisamente el gobierno de Enrique Peña Nieto? Van a empezar las elecciones, las campañas, ya mencionó ahí alguien que va a estar seguramente participando en esta campaña electoral.
¿Qué sigue? ¿Qué papel debemos de seguir los jóvenes, los ciudadanos en todo lo que venga para México? Yo creo que la exigencia tenemos que tiene hoy la sociedad, y ese despertar que tiene la sociedad tiene que ser un poco más estructurada su participación, y tiene que ser un poco más inteligente. Hoy la sociedad sí puede generarle un cambio a la clase política, sí le puede exigir un proyecto de gobierno muy claro, que le explique qué es lo que quiere hacer para que pueda decantar la decisión de a quién elegir, y también pueda llevar a que los partidos se sientan comprometidos a tener mejores candidatos. Miren, no se puede ya proponer un candidato solamente por popularidad, sino debemos darle paso a la responsabilidad, y sobre todo a pensar qué vamos a hacer con ustedes y los hijos de ustedes en los siguientes 20, 30 años, con un país que está envejeciendo, que a partir del 2050, 2055, la curva de la pirámide poblacional se invierte, y donde entonces si seguimos informales, si seguimos sin tributar, si seguimos con un problema financiero, si seguimos con este contraste y desigualdad económica y social que tenemos, si seguimos con ese nivel de inseguridad o delincuencia, imagínense en el 2050 o 2060, cuando mucha gente deje de tener las capacidades productivas y deje de tener empleos, entonces vamos a tener un problema mayúsculo socialmente en este país. Entonces, si algo se puede hacer por parte de la sociedad es, en ese despertar y esa exigencia que tiene, canalizar muy bien sus energías, estructurar muy bien su participación y exigirle a los partidos políticos a que presenten candidatos con proyectos de gobierno de mediano y de largo plazo, responsables, aunque duela, porque las vacunas y las recetas ante una enfermedad, pues no terminal, pero sí yo diría que estamos como entre grave y terapia, requiere de recetas y de vacunas dolorosas. Entonces hay que aceptarlas y hay que decir, esto lo vamos a hacer por las siguientes generaciones, ¿sí? Porque estamos pensando como país, no estamos pensando solamente como persona. Es decir, yo y lo que sigue, ¿no? Pues a mí me quedan a lo mejor 25, 30 años de vida y no, pues yo ya estoy hecho, yo ya tengo empleo. No. Hay que pensar en los demás y hay que pensar en romper esa desigualdad y ese contraste. Y también mandarles ese mensaje a la clase política, que esta sociedad hoy, mejor estructurada en su participación, está exigiendo algo serio. Voy a ser realista, José Luis. Venga. De los que están y de los que hoy se han decantado, no veo un estadista. Es más, si ustedes me preguntaran desde que yo nací para acá, pues no veo un estadista. Quien pudo estar cerca de ser estadista y tuvo un mal cierre fue Carlos Salinas de Gortari. Quien estuvo también ya muy cerca de ser estadista y tuvo muy buen cierre, pero tuvo un muy mal comienzo, fue Ernesto Zedillo. Y yo creo que al paso del tiempo, probablemente alguno de ellos, sobre todo Ernesto Zedillo, se le reivindique en la historia. Primero generó la transición o la alternancia, dio pie a ello. Dejó de convertirse en el jefe político de su partido y pensó más en el país. Por lo que veo ahorita, de quienes están siendo aspirantes o candidatos, no veo a quien pueda tener la calidad de estadista, el que esté pensando más en el país que en su grupo de amigos o en su grupo político o en su partido político. Una de las primeras acciones que debería tener un estadista cuando llega al gobierno es renunciar a su partido y renunciar a la política partidista, porque ante tal encomienda y ante el mandato supremo que se le da para dirigir los destinos de un país, debe estar pensando en el país, no en su partido, y debe estar pensando en las nuevas generaciones, no en quién lo va a suceder. Desafortunadamente no lo hay. Algunos son irresponsables, algunos que están cerca del presidente en su gabinete son evidentemente irresponsables, que lo han dejado solo en los momentos críticos. Han dejado solo al presidente. Si el presidente tiene un nivel de desaprobación hoy tan grande, ha sido que su equipo no lo ha respaldado ni ha dado la cara. Miren, les va a doler también, pero al primer error que tuvo Luis Videgaray, y que Luis acusa a recibo de haber cometido un acto en el que sintió que le había generado un problema de imagen pública a México y al presidente, renunció. Los demás no. Porque uno renuncia para salir, no renuncia para medir. No, si quieres que me vaya, no me vaya. Y en temas de seguridad, deja mucho que desear.
en temas de desarrollo social deja mucho que desear. En temas de infraestructura deja mucho que desear. Y no han sabido dar la cara a los que rodean al presidente. Quienes han fallado al presidente han sido sus amigos. Quienes le han fallado al presidente y no han entendido que si el presidente los convoca y los invita a participar en un gabinete para dirigir los destinos del país, le han fallado por no haber atendido con responsabilidad y con oportunidad cada uno de los retos, y se los dejaron solos al presidente. Pero vamos al otro lado, a los que no gobiernan. Mira, la señora de Calderón, si no fuera la esposa de un expresidente, no tendría el mínimo chance. Pero vean, hagan conciencia, jóvenes, que con qué sensibilidad, o con qué información, o con qué visión estamos nosotros decidiendo sobre el nuevo líder en este país. Por el desencanto, por el hartazgo, vamos a elegir a Andrés, a la señora de Calderón, vamos a elegir a uno que se crea independiente, que independiente en México no hay nada, y que fue priista, y que fue Frente Democrático Nacional, y que fue perredista, y que le falta nada más ser morena para poder. Digo, hay muchos. Si ustedes me dicen, oye, alguno que se salve, ninguno. No conozco al joven Anaya, a Ricardo Anaya. Habla bien, se desenvuelve bien, es retador, es polémico, pero no conozco de su trayectoria y su experiencia profesional o sus logros profesionales. Es algo que a lo mejor nos ha quedado todavía de ver, ojalá los tenga, pero los demás no lo tienen. No lo tienen. Si ustedes me dicen, oye, ¿qué viene? Con ellos, algo muy complicado. Pero se puede corregir o se puede generar una mejor expectativa, José Luis, si se crea y se construye un proyecto de gobierno con mucha claridad y que descanse en un buen equipo, porque muchos de ellos son figuras y estrellas solitarias. ¿Quién los acompaña? ¿Quiénes son los equipos que lo van a acompañar en una designación y un mandato de 6 años? No hay, no se ven. Y creo que es un momento oportuno para que la sociedad, en su despertar, pueda exigirle a los partidos políticos un buen proyecto de gobierno y un buen candidato. Y si no, sigamos como estamos. No nos sorprendamos. Le vamos a seguir igual. Otros años más. Habremos perdido otra generación. Y habrá desencanto. Y el presidente que llegue, igual que hoy nuestro presidente Peña Nieto, va a tener una desaprobación del 80%. Pero no se duda, pues, porque si gana con el 30% de un 60 votante, pues estás hablando que es el 18% del total del padrón. Si el 18 sí vota por él, el 82 no. Entonces de saque traes un nivel de desaprobación del 82%. Pero es elemental. Y eso entonces va a hacer que la sociedad sea exigente con él sin haberlo hecho antes. Lo puede hacer previamente. Estamos a tiempo de poder construir un buen proyecto de gobierno. Déjenselo a los analistas, investigadores, a la academia. Empiecen a darle espacio. Que la política empiece a darle espacio a la sociedad organizada, bien estructurada, con buenas participaciones para crear un proyecto de gobierno, no de 6 años, de 30, 40 o 50 años, que permita llevar a México a un mejor estado en las siguientes décadas. Por México, dejar un poco la mezquindad y el egoísmo de político de corto plazo por un beneficio del país en los siguientes años. Si no se logra eso y siguen siendo los mismos y los que se cuidaron irresponsablemente no dieron la cara en su momento, vamos a seguir igual, no nos lamentemos. Vamos a seguir igual, pues le agradecemos enormemente que nos haya recibido aquí en su oficina, en Todo Reforma, una conversación bastante amplia, muy larga. Todavía quedaron temas ahí pendientes, pero bueno, pues... En un par de meses tenemos otra. Bueno, ya lo dijo aquí, también opinamos, Pues bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Katia. Gracias, jóvenes. Gracias, José Luis. Y nos vemos en la próxima.